sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. José es del mismo temple que María, un creyente a la escucha de lo que sucede. La noticia de la próxima maternidad de María no suscita en él ninguna reacción defensiva. No conservamos ninguna de sus palabras. No es una persona que habla o ajusta las cosas para ventaja propia. Se limita a escuchar lo que le revela el ángel. La verdad de Dios es más importante de lo que José vive. Y esta verdad la respeta José sin agresividad alguna, sin pensar siquiera en defenderse. Tanto para María como para José, la anunciación es algo increíble. Nadie puede estar a la altura de semejante verdad. No obstante, no aparece asomo de escepticismo ni de comportamiento pasivo. No hay toma de distancia, nada que nos haga pensar en un sentimiento de resarcimiento. Solo fe y abandono. María y José han renunciado a su verdad para entrar en la verdad de Dios. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Un domingo más tenemos el gozo de poder acompañarles en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, hoy 21 de diciembre de 2025. Gracias por su escucha, gracias, infinitas gracias por orar constantemente por los seminaristas y sacerdotes, los sacerdotes tanto del clero secular como del clero regular, consagrados, que además de vivir su carisma y sus votos de pobreza, castidad y obediencia, viven también este servicio al pueblo de Dios a través del ministerio sacerdotal. A todos los oyentes, 1.000.000 de gracias. Somos miembros de la misma familia, de la gran familia de los hijos de Dios. Como familia, aspiramos a tener un mismo pensar y un mismo sentir como vivían los primeros cristianos, Hechos 4:32. Aspiramos a trabajar incansablemente por la fuerza del Espíritu en favor de la unidad, uniéndonos a la oración sacerdotal de Jesucristo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. En una familia puede haber diversas funciones y oficios y tareas, puede haber esa jerarquía maravillosa de padres hacia los hijos o abuelos hacia los nietos, pero por encima de todo hay un corazón que ama. Así también, en la gran familia de los hijos de Dios, amados por Cristo, queremos trabajar incansablemente por la unidad y la comunión, un mismo pensar y un mismo sentir. También la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, vivían en una comunión perfectísima, reflejo de la comunión trinitaria. El próximo domingo, si Dios quiere, 28 de diciembre, celebraremos esta fiesta, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Anticipamos ya de algún modo, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, el gozo de poder contemplar a la Sagrada Familia. Y lo contemplamos a través de la figura de José, que aparece con fuerza en este Evangelio que vamos a proclamar.
Todos los santos y santas de Dios son ejemplo para nosotros, peregrinos de la fe, peregrinos por la tierra hacia la casa del Padre. En este momento de la historia que nos ha tocado vivir, sí, nosotros seremos felices en la medida que nos dejemos tomar por el infinito amor de Dios, en la medida que Dios esté muy presente en nuestra existencia, porque ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios, como aconteció en el momento de la Anunciación, es un misterio que acontece también hoy. El Dios en quien creemos es un Dios encarnado en nuestras vidas y le dejamos vivir y ser dueño entero de toda nuestra existencia, encarnado en la realidad, porque está al lado del pobre, del hambriento, del sediento, del desnudo, del emigrante, del forastero, del encarcelado, del enfermo. Así lo celebraremos en la noche de Nochebuena, en la misa de medianoche o misa del gallo. El Verbo eterno, el que existía junto al Padre desde toda la eternidad, no solo tomó nuestra condición humana, en todo igual a nosotros menos en el pecado, en el seno virginal de María, sino que además quiso nacer pobre, en lo más último de la tierra, en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Nos quedan 4 días para celebrar ese gran acontecimiento. Ya desde este cuarto domingo, como venimos haciendo durante el primer domingo de Adviento, nos preparamos. Queremos ser una casa, un pesebre maravilloso, donde la Madre del Cielo nos puede decir, justo antes de comenzar la Eucaristía de medianoche del 24 al 25, «Toma mi niño, acógelo, te lo entrego, cuida de él, guárdalo en lo más profundo de tu ser». Estas palabras u otras semejantes, Dios quiera que todos las podamos escuchar en esa tarde-noche del 24 de diciembre. Sin más, comenzamos el programa, como siempre, proclamando el Evangelio, en este caso cuarto domingo del tiempo de Adviento, este relato que nos plasma cómo el ángel, también en sueños, se dirige a José, como el arcángel Gabriel habló a la Virgen María en la Anunciación. Un instante nos recogemos profundamente para que escuchemos, acojamos e interioricemos la palabra de Dios, el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas a acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Bendito y alabado seas, Padre, porque en este relato del inicio del Evangelio según San Mateo nos confirmas cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, hijo tuyo, el unigénito, e hijo de María. Bendito seas, Padre, por la persona de José,
hombre justo, creyente fiel y obediente. En un primer momento, cuando sabe que María está embarazada, decide repudiarla en secreto, para que no fuera acusada de ser adúltera. En un segundo momento, la recibe en su casa, fiado de las palabras de tu mensajero, el ángel, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Jesús, porque a través de José, tu padre adoptivo, recibes la descendencia legal como venido de David, porque a José se le llama hijo de David, y tú vienes a la tierra como el nuevo David, cuyo reino no tendrá fin, vienes a reinar, dando la vida por todos en la cruz. Bendito seas, Cristo Salvador, porque en la historia de José nos enseñas cómo él fue desapropiado del hijo que hubiera tenido con María, puesto que tú en lo humano, él en lo humano, tú, Jesús, en lo humano, fuiste engendrado por el Espíritu Santo, pero a la vez José te recibió dentro de su descendencia davínica, puesto que recibió la misión de ponerte por nombre Jesús. Gracias, Hijo de Dios, porque cuando algo quitas, como a José, lo devuelves después multiplicado por 1000. Bendito seas, Espíritu Santo, por sembrar en José humanidad, humildad y obediencia, disponibilidad a la voluntad divina y acogida sin límites a la Virgen María ya embarazada y a la criatura, el niño Dios, que ella llevaba en su vientre, en sus entrañas. Bendito seas, oh Consolador divino, porque nos ayudas hoy a confiar en el Padre como lo hizo José, aunque tantas y tantas veces la voluntad divina nos rompa esquemas, planes y proyectos. Bendito Espíritu Santo, Consolador divino, oh Paráclito, abogado nuestro, porque nos adentras más y más en el misterio de la Navidad, despojado de todo, como el niño Dios nació, humilde, desnudo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh Dios perfectísima comunión de los tres. De nuevo saludo a los oyentes de Radio María. Después de la oración inicial con el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Adviento, tenemos la dicha, una enorme dicha para este programa, de poder hablar con don Ramón Sánchez Alarcos Díaz, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, que ya en alguna otra ocasión ha estado también en este programa. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel, para usted y para toda la audiencia. Pues gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que suelen ser siempre tardes apretadas para cualquier sacerdote. Así que te presento y hoy vamos a tener la dicha de poder escucharte hablando desde una vivencia muy honda sobre Santa Beatriz de Silva. Pero primero te presento y luego ya tú presentas a la santa de la que hoy quieres hablar. De la abundancia del corazón habla la boca y seguro que en ti eso se cumple al pie de la letra. Pues don Ramón Sánchez Alarcos Díaz, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, es natural de Campo de Criptana, de la provincia de Ciudad Real, nacido el 6 de agosto de 1982. En Campo de Criptana hizo sus primeros estudios de GB, secundaria y bachillerato. Entró en el Seminario Mayor de Toledo en septiembre del año 2000. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio del año 2006 por don Antonio Cañizares, entonces arzobispo y primado de la Archidiócesis de Toledo. La ordenación fue precisamente en esa bellísima catedral de Toledo.
Fue enviado primero como párroco a Ciruelos y vicario parroquial de Yepes y desde el 2006 al 2018. Durante ese tiempo fue también profesor del Instituto Carpetania en la población de Yepes. Después comenzó sus estudios de licenciatura en literatura cristiana y clásica en la Facultad San Justino de la Universidad de San Dámaso en Madrid. Y desde septiembre del año 2018 fue nombrado por don Braulio Rodríguez, entonces arzobispo de Toledo, como director espiritual del Seminario Menor de Toledo. También es profesor de latín en el Seminario Mayor y también confesor en el Seminario Mayor y asesor diocesano de las Marías de los Agrarios, Calvarios y discípulos de San Juan, quienes intentamos vivir, también este pobre sacerdote que les habla, en el carisma de San Manuel González. Muy bien, creo que están dados bien todos los datos, ¿verdad, Ramón? Por supuesto, muchísimas gracias. Y gracias a Dios, que es siempre misericordioso. Por supuesto, somos tan pequeños y tan pobres que necesitamos escuchar a diario lo que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Pues la primera pregunta es, ¿por qué Santa Beatriz de Silva es una gran santa? ¿Qué ha significado para ti en tu itinerario espiritual y sacerdotal? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Quién te la presentó? ¿Qué has leído de ella? ¿Cómo te has adentrado en su biografía y en su espiritualidad? Pues esta santa para mí fue conocida desde la niñez y desde la infancia, porque pues mi padre, que en paz descanse, fue el transportista del monasterio de concepcionistas que hay en Campo de Criptana, que se fundó en los años 80. Dentro de poquitos años estamos al punto ya de las bodas de oro de este monasterio, del Creador y de la Inmaculada. Es una casa filial, un monasterio filial del monasterio de Alcázar de San Juan. Y bueno, pues él, ahí con los albañiles y la tarea de la construcción, pues convirtió aquella casa que una familia de aquí, de Campo de Criptana, dio a la comunidad concepcionista, la convirtieron en el monasterio. Y entonces él, bueno, pues trabajó y posibilitó, pues con su trabajo, el que las monjas pudieran venir, abrir este monasterio, una bendición para la parroquia y para el pueblo, porque era la primera comunidad contemplativa que venía a Campo de Criptana. Y además porque, bueno, pues gracias a él, pues yo conocí alguna estampa de Santa Beatriz de Silva y también, bueno, pues una de mis primas se llama así, Beatriz, y tenía contacto con las concepcionistas, ¿no? Pero más profundamente conocí a Santa Beatriz porque desde que yo hice la primera comunión, pues sentí la llamada del Señor a ir allí todos los días, porque todos los días había misa por la tarde con exposición del Santísimo Sacramento. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a ser monaguillo y la fiesta de la Santa se celebra el 17 de agosto y bueno, pues allí las monjas concepcionistas enseguida me empezaron a hablar de Santa Beatriz y del cariño que tenía a la Santísima Virgen, ¿no? Como la niña de los ojos de la Inmaculada, que se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi casa siempre ha habido mucho agradecimiento a esta santa, mucho la hemos celebrado, ¿no? Y bueno, pues todavía esto se ha reforzado más desde que yo entré en el Seminario Mayor de Toledo, pues que vivo allí, en la ciudad donde están actualmente sus reliquias. Vas a ayudar a nuestros oyentes a que tengan unos datos biográficos de esta santa, de Santa Beatriz de Silva, su infancia y adolescencia en Portugal, cómo fue dama de honor en la corte de Tordesillas. ¿Qué entiendes o qué nos puedes decir sobre lo que se llama el cofre de Santa Beatriz y por qué sucedió, qué historia hubo detrás para su huida a Toledo? Bueno, la vida de Santa Beatriz es totalmente un misterio, es un regalo de Dios, sobre todo porque se parece muchísimo a la vida de San José, el santo del silencio en el Evangelio, ¿no? Ni una sola palabra, no tenemos ninguna cosa escrita, no nos ha llegado a nosotros nada escrito de Santa Beatriz de Silva, pero todo lo que sus biógrafos desde muy pronto empezaron a referir de ella y lo que ha llegado por la tradición de la orden concepcionista hasta nosotros, pues es impresionante. Es impresionante, bueno, pues el recogimiento, la soledad, el silencio a la que llegó Santa Beatriz, ¿no? La oración colecta llama que alcanzó una altísima contemplación. De hecho, el Papa León, que hace unos días estuvo en el Líbano y fue a visitar las reliquias de San Charbel, ¿no? Que se le representa con los ojos cerrados y en profunda oración y contemplación, pues nos recordaba esto a toda la Iglesia, ¿no? La necesidad de entrar en ese recogimiento del solo Dios, ¿no?
Entonces, bueno, Santa Beatriz de Silva es portuguesa de nación. Todo el mundo apunta que hay como 2 lugares de donde pudo nacer, ¿no? Ceuta entonces era en el año 1433 o 1434, dependía de Portugal. Y lo que sí sabemos es que, si bien nació en Ceuta, muy pronto se fue a la localidad portuguesa de Campo Mayor, donde su padre, don Ruiz Gómez de Silva, y su madre, doña Isabel de Meneses, era una familia pues noble, bastante importante, y estaban emparentados pues también pues con la realeza portuguesa, ¿no? Allí nace Santa Beatriz, allí se desarrolla su primera infancia y su adolescencia, siempre en ese cultivo familiar de las virtudes domésticas, del amor a la Virgen. Se dice que una imagen que se pintó allí en Campo Mayor de la Virgen con el niño, pues ella puso su rostro, ¿no?, para que el artista pues le pusiera el rostro de Santa Beatriz a la Virgen, ¿no?, y que cultivó siempre un amor muy profundo a la Virgen Inmaculada, cuando entonces el dogma de la Inmaculada Concepción todavía no se había aprobado. Lo hizo el Papa Pío IX en el año 1854, ¿no? Ella viene como dama de honor a la corte de Castilla, que estaba entonces en Tordesillas, y viene como dama de honor de la princesa Isabel de Portugal, que era prima de Santa Beatriz de Silva, la cual había contraído matrimonio con don Juan II de Castilla, ¿no?, que estaba viudo desde 1444, ¿no? Y entonces, en el 1447, viene Beatriz de Silva y Meneses para Castilla. Ella pertenecía a una familia muy cristiana, eran en total 11 hermanos, ¿no? Y bueno, pues de la corte de Tordesillas participó de un ambiente, bueno, pues cortesano, caballeresco, bueno, pues que ciertamente había muchas rivalidades entre los grandes de la corte, precisamente porque la tradición nos cuenta que era la mujer más guapa de España, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no? De hecho, bueno, pues se vio envuelta pues en envidias, en celos, en acusaciones, ¿no? De tal manera que la reina Isabel, que es la madre de la reina Isabel la Católica, tan querida para la orden concepcionista y para España, ¿no?, y que está en proceso de beatificación, bueno, pues la madre de la reina Isabel decidió meterla en un cofre, en un baúl, encerrarla para asfixiarla, ¿no? Y allí, bueno, pues algo que procede de una intención gravísima de homicidio, de asesinato contra esta mujer inocente, ¿no? Pues, ¿quién libró de tal situación a Santa Beatriz? Pues la Virgen, porque la tradición nos cuenta que es verdad, que allí se apareció la Virgen vestida de blanco y azul, con el niño en brazos, y la consoló, la reconfortó, le dio la fuerza para poder determinarse para seguir a Jesús y para dejar la corte, pedir permiso, salir de allí. A los 3 días se presentó el tío de Santa Beatriz preguntando por su sobrina, y evidentemente pues la reina esperaba que don Juan de Meneses, que era su tío, la viera ya muerta, asfixiada, ¿no? Sin embargo, pues ese milagro del cofre de Santa Beatriz en Tordesillas, ese cofre ahora está en el monasterio de la Casa Madre de Toledo, pues salió viva, milagrosamente, pero no solamente viva, sino avivada en su fe, en su vocación, y transformada por ese misterio que luego ella iba a fundar como orden religiosa, como orden monástica, ¿no?, la orden concepcionista, ¿no? Entonces ella pide a la reina salir de Tordesillas y huye, como nos dice uno de los himnos de su fiesta, hasta la ciudad de Toledo, y es allí pues donde ella va a primero a recogerse, a dar solidez, a confirmar esa vocación en los años que estuvo recogida en el monasterio del Císter. Ahora damos ese paso de su estancia en Toledo. Aproximadamente tendría unos 20 años cuando hace la huida desde Tordesillas a Toledo. ¿Y cómo fue el ingreso en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo del Císter? Aquellos 30 años de vida escondida en Dios, como dice la carta a los colosenses, y cómo la reina Isabel la Católica traba una gran amistad con lo que la llaman la loca del Sacramento de Torrijos. Cuéntanos esa parte de Santa Beatriz en Toledo. Pues es, para mí personalmente, don Miguel Ángel, también me resulta muy agradable contar esto, porque actualmente soy uno de los capellanes, los formadores del Seminario Menor de Santo Tomás de Villanueva, a los que, bueno, pues ahora mismo los seminaristas están de vacaciones
estamos celebrando el año del centenario, como en algún programa ya usted pues nos ha podido permitir dar eco, ¿no?, a este evento. Nos va a recibir el Papa, si Dios quiere, el Papa León en febrero, a todo el Seminario Menor de Toledo, y damos gracias a Dios por este evento. Pues somos también los capellanes de este monasterio, que es el primer monasterio contemplativo de la ciudad de Toledo, ¿no?, el Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, el antiguo o el viejo de la orden cisterciense que hay en la ciudad de Toledo. Allí estuvo 30 años Santa Beatriz de Silva viviendo pues como una mujer noble, una mujer seglar, pero viviendo profundamente como una monja más de la comunidad, ¿no? Y en esos 30 años de escondimiento, de espera, ¿no? Miramos así también la vida de Abraham, con quien muchas veces se le compara a Santa Beatriz de Silva, ¿no? Estos hombres creyentes de una fe recia, ¿no?, de una fe puesta a prueba, ¿no?, pues allí vivió, nos cuentan sus biógrafos, precisamente en esa liturgia, en esa canto diario de las alabanzas del Señor a través de las horas litúrgicas, de la celebración de la Santa Misa diaria. Se cuenta que en ese monasterio pues hay un balcón donde ella se asomaba para dirigirse al sagrario, y también estos días he podido visitar la sala capitular, que tiene un artesonado preciosísimo, ¿no?, donde hay una de las estrellas del siglo XVI, Santa Beatriz es del siglo XV. Bueno, pues ya en el siglo XVI, en ese monasterio se decidió, ¿no?, cambiar uno de los cuadrados del artesonado y dibujar una estrella, perfilar una estrella en honor de esta santa, pues que había dedicado allí tantos años de su vida, ¿no?, entregándosela en silencio, ¿no? Es como una mujer famosa de la época, ¿no?, de la corte, deja todo con tal de seguir a Cristo, con el voto también, don Miguel Ángel, y esto es muy importante, de llevar sobre su rostro un velo de por vida. Y esto de cara a la clausura que ella luego instauró en la orden concepcionista, una clausura pues entonces muy estricta, ¿no? Lo que está evocando sobre todo es esa consagración total a Dios por medio de la Virgen. De hecho, la reina Isabel la Católica, que sería la protectora, ¿no?, de la orden, pues pidió, ¿no?, se cuenta que le pidió un día a Santa Beatriz, ¿no?, que ver su rostro, ¿no?, ese rostro tan bellísimo que nos cuentan que ella tenía, pero sobre todo su belleza interior. Y aquí hay otra persona también que la acaba usted de nombrar, que es Teresa Enríquez, que es venerable, ¿no?, Teresa Enríquez, de Torrijos, ¿no?, también otro pueblo de la archidiócesis de Toledo, que es el segundo monasterio de la orden, que es fundado por la sobrina de Santa Beatriz de Silva, doña Felipa de Silva, ¿no? Encontramos a Teresa Enríquez, que fue la fundadora de este monasterio de Torrijos, para las concepcionistas, ¿no?, un monasterio que siempre se mantuvo en esa línea de Santa Beatriz de Silva, dado que la abadesa de ese monasterio fue una de las sobrinas, ¿no? Venerable Teresa Enríquez está en proceso de beatificación, y también, bueno, podemos suponer que ayudó y colaboró muchísimo, una mujer que dedicó toda su vida al Santísimo Sacramento, fundadora de esa colegiata de Torrijos y de las hermandades del Santísimo Sacramento. ¿Cómo fue, Ramón, ese salto, ese paso, esa decisión y ese discernimiento, todo junto, de estar 30 años en el convento, en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo del Císter, a fundar las concepcionistas franciscanas? ¿Era por aquello que había visto cuando estuvo en el cofre en Tordesillas? ¿Es un proceso que fue madurando en esos 30 años de vida oculta, escondida en Dios? ¿Cómo fue? Bien, Santa Beatriz precisamente en ese monasterio, ¿no?, en el que ciertamente encuentra al Señor y se dedica a Él, ¿no?, tiene especialmente pues la ayuda de las monjas, ¿no?, que la animan a que siga ese proceso de organizar, de dar forma a una comunidad, ¿no? Pero sabemos que en ese monasterio la Virgen le pidió por segunda vez, y también vestida de blanco y azul, con el niño en brazos, y de hecho pues de ahí toda la imaginería posterior en el arte, la Virgen Inmaculada se representa con este color típico de la Inmaculada en España, que es el color azul, ¿no?, el color blanco y azul, por estas apariciones, ¿no?, aprobadas por la Iglesia, nuestra querida Santa Beatriz de Silva, ¿no? Santa Beatriz de Silva funda la Orden de la Inmaculada Concepción
en ese primer convento de la Mártir Santa Fe, que tenía esa capilla al lado de los palacios de Galiana, pertenecientes a la corona, ¿no? Y la reina Isabel la Católica, muy amiga y confidente de Santa Beatriz, le proporciona, le regala estos terrenos, ¿no? Y antes del año 1482, que fue 1489, que fue la bula fundacional Inter Universa, el 30 de abril, ¿no? Pues ella da forma a esa comunidad y pide la aprobación pontificia, ¿no? Una aprobación pues que tiene que ver evidentemente con la orden concepcionista, pero enmarcada dentro de lo que es la regla del Cister. A veces eso no vemos que usted ha nombrado concepcionistas franciscanas, pero realmente Santa Beatriz no coloca, no encuadra la orden en la orden franciscana, sino es una orden propia, autónoma, y más bien le da el espíritu, la regla del Cister. De hecho, se conservan las peticiones que hizo la reina respecto a esta petición o solicitud de reglas, ¿no? Y hay 2 minutas de ese año 1489, del mes de febrero, donde el Papa le dijo a la reina que Beatriz escoja la regla que quiera, ¿no? Y entonces Beatriz dice, bueno, pues lo que usted diga, ¿no? Entonces, no, escoja usted la que quiera, y ella escoge la regla del Cister, ¿no? Había alimentado su espíritu, sin duda, por este ambiente monástico propio de la tradición de San Benito, de San Bernardo, ¿no? Tanto amor a la Virgen, y seguramente ese espíritu que se iba alimentando de la contemplación de la Virgen Inmaculada. Allí se fue Santa Beatriz con las primeras concepcionistas, y ella muere rápidamente, enseguida, en el lecho de muerte hace su profesión, el 13 de agosto de 1492, ¿no? En esa agonía se cuenta, ¿no? Pues que ella tuvo un fuerte brillo en la frente, una luz, una estrella, se dice, ¿no? Santa Beatriz fue marcada por esa estrella de la Virgen, pues que tanto había de ella descendido en honor de su Inmaculada Concepción, y también, sin duda, pues que le levantaron el velo para darle la Santa Unción, y bueno, pues esa cara, ¿no? Pues brillaba y iluminaba pues de una manera especial, un alma de Dios, ¿no? Como decía también el Papa San Pablo VI, hablando en su canonización, una figura inocente, humilde y luminosa, ¿no? Sabemos que ella fallece, la Virgen se lo había dicho, ¿no? Que iba a morir rápidamente, que se iba a ir al cielo, ¿no? Y bueno, pues también vemos ahí que al día después prácticamente de la Asunción, pues Nuestra Señora pues se lleva a Santa Beatriz al cielo, el 17 de agosto de 1492. Un instante para dejarte respirar un minuto y para que nuestros oyentes también puedan interiorizar lo bellísimo que nos estás narrando la vida de Santa Beatriz de Silva. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la gran dicha de poder dialogar con Ramón Sánchez Alarco Díaz, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, que nos está narrando con viveza, desde la experiencia personalísima que Dios le ha regalado, nos está narrando la vida, la biografía, la espiritualidad de Santa Beatriz de Silva y de su fundación de las Concepcionistas. Hacemos un breve paréntesis a la vida de Santa Beatriz y sí vamos a incorporarla a algo muy concreto, como es tu propia narración vocacional. Tu vocación surge en torno a las Concepcionistas de Campo de Cristana, primero como monaguillo,
después como en la capilla domiciliaria, novenas, vigilias, la fiesta lógicamente del 17 de agosto, fiesta de la Santa. ¿Cómo marcó tu relación con las concepcionistas de Campo de Cristana tu proceso y discernimiento vocacional, Ramón? Bueno, pues a mí me impresionaba mucho ver ese cuadro enorme que ha servido para el cartel que han difundido las hermanas, las monjas concepcionistas de Criptana, en este 50 aniversario de su canonización. Por eso yo quería darle gracias a usted porque difundimos este año jubilar concepcionista de Santa Beatriz de Silva del 3 de octubre de 2025 al 3 de octubre de 2026, ¿no? Ese cuadro pues que pintó Sor Inmaculada, de concepcionista de Torrijos para Campo de Cristana, y que mira el Santísimo Sacramento y que mira el misterio de la Inmaculada que está en el retablo de este pequeña capilla. Aquí se le llama la capilla en el pueblo, ¿no? Pero realmente ahí tenemos la dicha de estar todos los días del año delante del Señor sacramentado, expuesto en la custodia, y es lo que pues a mí me ha enamorado del Señor, ese silencio, esa intimidad, ese recogimiento que puedes, como yo digo a los seminaristas, mi playa espiritual todos los días, ¿no? Y que el Señor, desde que yo tenía 8 años, pues recuerdo el 21 de junio de 1991, apenas haber hecho la primera comunión, pues el Señor me llamó para ir junto allí, ¿no? Y ciertamente que la figura de Santa Beatriz a mí me ha enganchado para con el Señor y para con la Virgen, sobre todo pues con esta fiesta, con este misterio tan bonito, con este dogma de la Inmaculada que acabamos de celebrar hace unos días. Es providencial hoy también don Miguel Ángel, que Sor Ana María, que fue una de las concepcionistas, el 21 de diciembre, hace ya 8 años, falleció. Este domingo 21 de diciembre, que es el cuarto domingo de Adviento, domingo siempre dedicado a la vela blanca de la Santísima Virgen, ¿no? Y que a mí también me ayudó porque ella era la monja vicaria de la comunidad, la abadesa era Sor Mercedes de Jesús, que ella habitualmente residía en el monasterio de Alcázar, ¿no? Como monaguillo, bueno, pues tengo mi tuniquita, ¿no?, de blanco con el cíngulo azul y también la capuchita azul, ¿no?, que ya siempre me pusieron de pequeño, ¿no?, y que alguna vez la he llevado yo al seminario para que la vean los seminaristas, ¿no?, porque realmente el 99% de los curas hemos sido monaguillos, ¿no? Ya me parece que esa tarea con los monaguillos es esencial, y los monaguillos, ¿no?, pues apoyados siempre con este testimonio de estas mujeres, ¿no?, contemplativas, en este caso, mi caso, las concepcionistas, pues que me enseñaron a rezar, que me enseñaron las laudes, las vísperas, que me enseñaron cómo había que ayudar y acolitar en la Santa Misa, cómo había que tocar la campana, el paño de hombros ante el Santísimo, tantos y tantos detalles, ¿no?, tantas canciones que yo aprendí allí a rezar, ¿no?, y que han cultivado pues mi alma y mi sacerdocio, porque yo, como digo, ¿no?, pues yo sigo siendo monaguillo, pero ahora ya como sacerdote, ¿no?, porque cuando vengo aquí, pues los sacerdotes de la parroquia pues también me encargan pues con frecuencia ir allí y celebrarles, y yo voy con mucho gusto porque es mi cuna, ¿no? Este monasterio se llama del Creador y de la Inmaculada, de Dios Creador, ¿no?, por ese misterio de la Inmaculada Concepción que Santa Beatriz, ¿no?, pues contempló y divulgó, ¿no?, en ese silencio, y también con su celo apostólico, porque con esa petición que hizo a ella la Iglesia de la bula, ¿no?, lo hemos dicho antes, que es que la bula naufragó y se lo anunció el arcángel San Rafael, que ya estaba aprobado, pero resulta que la bula pues cae en el mar, ¿no?, y milagrosamente apareció en el convento, en el monasterio de Toledo, ¿no? Bueno, pues ese milagro luego se celebró llevando la bula en procesión desde la Catedral Primada hasta el conventito de Santa Fe. Luego ya posteriormente las concepcionistas cambiarían de ubicación, de espacio, ¿no?, por una serie de avatares en los orígenes de la historia, pero que a mí también en ese monasterio donde están ahora me pidieron las concepcionistas que les trajera la reliquia, ¿no? Ellas hicieron la solicitud para cuando se fundó este monasterio. Yo fui allí, yo era un adolescente, y las concepcionistas me permitieron poder llevar ese huesecito de Santa Beatriz, que ahora pues está expuesto todo este año jubilar y que los fieles lo pueden besar, ¿no?, junto a la imagen de Santa Beatriz. También organizamos una capilla de la Inmaculada y Santa Beatriz para que pase por las casas, ¿no?, y la vigilia que hacíamos el 16 de agosto con los jóvenes, cuando yo era aquí adolescente, ¿no?, pues intentamos removerla, ¿no?, la devoción a Santa Beatriz de Silva como, pues eso, como una santa muy, muy actual, como decía San Pablo VI, ¿no? Y bueno, pues esa fiesta del 17 de agosto, pues yo siempre que puedo intento estar aquí, porque me parece que es un deber de obligación, pues felicitarlas, acompañarlas y celebrarlas, ¿no?, en tanto que Santa Beatriz para mí, pues es para mí un reflejo de lo que tiene que ser un sacerdote. Santa Beatriz hablaba siempre a los sacerdotes de rodillas,
Y eso lo he escuchado de nuestras concepcionistas por el amor que tenía a los sacerdotes, ¿no? Y me parece que es una santa también que, de cara a nuestra devoción mariana, a nuestra vinculación con la Virgen, aprender todo de María, ¿no? Y no hacer nada sin María, me parece que nos lleva a la delantera y que debe de ayudarnos mucho Santa Beatriz. Evócanos por un instante, me lo has quitado la boca cuando antes hablabas de celebrar la Eucaristía. ¿Cómo viviste, cómo celebraste, asombrado, la primera Eucaristía en el convento de las Concepcionistas de Campo de Cristana, ese lugar que había sido tan referencial para ti a lo largo de tus años de discernimiento vocacional de adolescente? ¿Cómo viviste aquella primera Eucaristía? Me imagino que en julio del 2006, a los pocos días de ser ordenado. ¿Cómo lo viviste? Pues aquello es impresionante, porque realmente te das cuenta del poder de Dios, te sigues emocionando, ¿no? Y yo cada vez que voy allí es que es mi casa, es que es donde estoy a gusto, donde me relajo, donde descanso, donde encuentro fuerza. Es decir, que esa misa, que fue, recuerdo, el 6 de julio, porque el día 5 de julio la celebré en la parroquia, ¿no? Que está muy cerquita del monasterio, ¿no? Bueno, pues yo el 6 de julio le dije a las concepcionistas, después de la parroquia voy allí, el primer sitio, ¿no? Y bueno, pues la verdad que recuerdo aquel día pues con mucho cariño, ¿no? Celebré con mi casulla azul, que de mi cante de misa me la regaló la parroquia de Criptana, pero siempre con esta evocación de que, bueno, pues yo es que me he criado con estas monjas, ¿no? Y ciertamente que para mí pues han sido pararrayos de muchas cosas malas, el poder estar allí junto a ellas, aprender tanto de ellas, a nivel no solo litúrgico, sino a nivel de virtud, de ejemplo, ¿no? Y aprender pues a elegir a Jesucristo, a decir que no al pecado, ¿no? A decir que no a Satanás, ¿no? Una de las concepcionistas siempre me decía, no te vayas a la cama estando en pecado mortal, siempre, siempre, siempre sé bueno, y así continuamente, ¿no? Y siguen diciéndomelo, hoy que he hablado con ellas, ¿no? Pues me han insistido, ¿no? Pues que me decía una vez que pues necesito darme más al Señor, ¿no? Pues fíjate que una mujer que lleva 50 o 60 años en el monasterio te diga que necesita darse más a Dios, que no hay futuro sin Dios, que tenemos que entregarnos y ser responsables con nuestra vocación, pues me parece que es una bendición un monasterio de clausura. Y que un sacerdote que se ha criado allí y que celebre allí la Santa Misa, pues nada, que es un misterio que te desborda. Por lo tanto, demos gracias a Dios y a la Santísima Trinidad y a la Virgen. Hemos dejado atrás dos hechos de la vida de Santa Beatriz de Silva que creo que pueden ser significativos. ¿Cómo se describen las apariciones de la Inmaculada Concepción a Santa Beatriz? Y también el hecho dolorosísimo de la profanación de sus reliquias en 1936. Esos dos hechos, danos unas pinceladas, Ramón. Pues mire, don Miguel Ángel, para toda la audiencia, Santa Beatriz de Silva no murió mártir, murió, pues eso, en olor de santidad, pero en el monasterio de la Concepción de Toledo fue uno de los más masacrados en el año 36, allí al lado del Alcázar de Toledo, pues allí se profanaron los restos de las hermanas, de las monjas, y también, pues, bueno, las imágenes, algunas de ellas, de las que hoy uno visita el monasterio, ve algunos signos anarquistas en esas imágenes, y bueno, pues estaba al frente allí, justamente allí, y ese monasterio sufrió desgraciadamente la profanación de la Beata Beatriz, la reliquia de la Beata Beatriz, que fueron desperdigadas, ¿no? Bueno, por el valle, por la ciudad de Toledo, y que luego fueron recogidas, ¿no? Bueno, las que se pudieron recoger en ese cofre que hoy está en una capilla en lateral, que fue sufragada cuando la canonización el 3 de octubre de 1976 por todos los monasterios de la orden, ¿no? Además, en la urna, encima, justamente se conserva el cráneo, ¿no? Donde se ve que ahí pues hubo algo extraordinario, esa luz especial, ¿no? Que son estos hechos extraordinarios, prodigiosos, la estrella que marcó la agonía de Santa Beatriz como un premio de la Santísima Virgen a esa fidelidad mariana, ¿no? Además, bueno, pues esto de las apariciones hace 3 o 4 años me encontré con un chico que me dijo, mira, pues han puesto en el Twitter una publicación de que hay estudios de que están relacionando la cortina del Templo de Jerusalén, la cortina de Santa Santorum, con los colores de la aparición de la Virgen a Santa Beatriz, ¿no? Realmente los términos hebreos, yo ahora mismo no manejo esas palabras, pero habría que profundizarlo, ¿no? Es decir, que tenía un color azulado, ¿no? Es decir, que las apariciones de la Virgen con el niño Santa Beatriz, que dan origen a una nueva corriente en la historia del arte español, inmaculista y concepcionista,
pues marcan ese color, ¿no? Yo digo siempre a la gente, ¿no? Que estas monjas van vestidas como la Virgen, porque van vestidas de blanco y azul, llevan en el pecho la medalla de la Inmaculada y en el hombro, ¿no? Pues esos sellos, ¿no? Que marcan la fidelidad y la entrega y el desposorio con Cristo, ¿no? Y luego ya llevan el velo negro, ¿no? De la consagración virginal, ¿no? Bueno, pues ciertamente que esas apariciones de la Virgen marcaron tanto que dicen que después de la muerte de Santa Beatriz, bueno, mucha gente empezó a usar esos trocitos de color azul en el escapulario, ¿no? En honor de la Inmaculada. Vamos a reseñar que entonces este dogma no estaba aprobado, que había también un debate teológico muy fuerte entre dominicos, franciscanos y diferentes corrientes, ¿no? En torno a la Inmaculada Concepción, y que, bueno, pues Santa Beatriz en Toledo y al auspicio de la venerable Isabel la Católica, pues ciertamente hizo algo impresionante, ¿no? Y además ella como mujer, porque ella no se apoyó directamente en ninguna otra orden masculina, sino que ella acogió la fundación siempre bajo el arzobispo de Toledo y siempre bajo el marco de la orden cisterciense en ese monacato que ella quería para la familia religiosa que fundaba. Vamos a dar un salto y nos vas a contar, luego si podemos volvemos un poquito a la historia de la orden porque nos quedan 12 minutos como mucho. Como ves el tiempo vuela y como eres tan concreto me encanta escucharte, pero vamos a hablar del año jubilar. En el 2026 se cumplen 50 años de la canonización de Santa Beatriz de Silva. Sí me gustaría que contaras a los oyentes como 2-3 pinceladas de la homilía de San Pablo VI el día de su canonización, porque seguro que en esa homilía resaltaba las claves de la espiritualidad de Santa Beatriz. ¿Cuáles fueron esas claves? Y luego, en un segundo momento, cuéntanos cómo se va a llevar adelante este año jubilar. Bueno, pues el Papa San Pablo VI, el 3 de octubre de 1976, declara Santa Universal a Santa Beatriz de Silva en Roma, y entonces básicamente dice que Santa Beatriz tuvo un corazón enamorado de Dios, y por lo tanto, pues que este es el principal mensaje para el hombre de nuestro tiempo. Entonces, el hombre del Concilio Vaticano II, ¿no? Año 76, ¿no? Y que insiste, ¿no? En ese tema de la estricta clausura determinada en la orden concepcionista, que evoca siempre ese continuo, intenso diálogo con Dios, ¿no? Y insiste en la necesidad de esas almas silenciosas y vigilantes, como Santa Beatriz, como San José, entregadas en el mundo a las realidades no visibles, ¿no? Una llamada, decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, a no perder esta dimensión constitutiva de la naturaleza humana, la de la vocación a caminar por los horizontes ilimitados de lo divino, el cómo se expresaba con ese lenguaje casi tan lírico, ¿no? Y bueno, pues insiste también en esa decisión firme de abandonar la corte, de seguir la vocación a fundar la orden concepcionista, ¿no? A huir hasta Toledo, hasta el convento cisterciense, ¿no? El velo que cubrió su rostro toda su vida y el radicalismo del testimonio de Santa Beatriz de Silva, que es ciertamente una sacudida a nuestra pereza y a redescubrir pues tantas cosas olvidadas, como son, por ejemplo, la castidad como valeroso autocontrol de los instintos y gozosa experiencia de Dios. Lo más importante de la homilía es que dijo el Papa San Pablo VI que el secreto de Santa Beatriz es la fascinación por María Inmaculada. El nombre de María y de María Inmaculada y su blanca limpieza fue el ideal de su vida. Y así insiste en que este mensaje sigue siendo válido para nosotros y ensalzó muchísimo a la nación portuguesa y a la nación española por haber conservado este brote de santidad en Santa Beatriz de Silva. ¿Cómo se va a celebrar el año jubilar que ya ha comenzado el pasado día 3 de octubre? ¿Qué pasos se van a dar tanto en los distintos monasterios de concepcionistas como tal vez también en la propia archidiócesis de Toledo? Bueno, pues ya como cada monasterio es autónoma, lo que sí tenemos es que las concepcionistas de México pidieron este año jubilar y bueno, pues evidentemente es una gracia que junto al año jubilar que vamos a clausurar se pueda visitar estos monasterios no en un plan simplemente turístico, sino en una visita pues de oración para poder ganar la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa, y se puede obtener por uno mismo, por los difuntos y también siempre que uno está verdaderamente arrepentido y movido por la caridad. Hay también seguramente convocadas
en estos monasterios celebraciones estrictamente jubilares, ¿no? Pero esta indulgencia se puede ganar todos los días, ¿no? Dedicando un tiempo pues a una meditación, en oración ante las reliquias de la Santa, haciendo el Padre Nuestro, el Credo, las invocaciones a la Virgen y a Santa Beatriz, ¿no? Incluso aquellos que no se puedan mover de casa, como por ejemplo los enfermos, las personas mayores y los que les acompañan, también se pueden unir espiritualmente a estas celebraciones y pueden lucrar también esa indulgencia plenaria, que es una gracia, vamos, es un bombazo espiritual. Para los cristianos la indulgencia es algo que siempre tenemos que buscar e intentar conseguir. Resaltas también 3 realidades de la espiritualidad de Santa Beatriz: regalos del cielo, regalos del Espíritu, Eucaristía, Pasión de Cristo e Inmaculada. Una pincelada de estos 3 rasgos, de estos 3 amores tan significativos de Santa Beatriz. Bueno, ella dedicaba muchísimas horas a la adoración del Santísimo Sacramento, ¿no? Y ciertamente que eso a mí me ha calado, porque nuestras monjas concepcionistas aquí, especialmente Madre Mercedes de Jesús, la sierva de Dios, que ahora quería decir un poquito Sí. de su vida, pues a mí me ha marcado mucho la pasión de Cristo, ¿no? Todo el sentido de mortificación, de seguir las huellas de Cristo, obediente a los designios del Padre, y finalmente la Inmaculada Concepción, porque realmente toda esta piedad y toda esta espiritualidad pivota sobre este deseo de volver a Dios, hacer volver a Dios, ¿no? El retorno al origen santo, ¿no? El retorno al conocimiento y amor del Padre, ¿no? Es decir, que al final nuestra meta es Dios, y eso es lo que nos despierta el contemplar a la Virgen sin ninguna mancha de pecado. Ya que lo has nombrado, nárranos en los últimos 5 minutos cómo conociste a Sor Mercedes de Jesús, sierva de Dios, que está en proceso de beatificación. ¿Qué resaltarías de su vida, de su espiritualidad? Y danos una pincelada de algún libro bueno que podamos leer de esta sierva de Dios, Mercedes de Jesús. Pues es un regalo que podamos hablar de esta mujer, que es la que a mí pues me encaminó hasta el Seminario Mayor de Toledo, sierva de Dios, Sor Mercedes de Jesús. Ella era de Salamanca, ella profesó en el monasterio de la Puebla de Montalbán, y ella, bueno, pues fue trasladada por la Federación al monasterio de Alcázar de San Juan, el antiguo, porque después ella pues lideró la dirección de la construcción del nuevo monasterio en la calle La Virgen de Alcázar de San Juan, del que depende el monasterio filial de Criptana, ¿no? Es ella la que ciertamente ha promovido esta vuelta a las fuentes de la orden, ¿no? Tras el Concilio Vaticano II, a las fuentes de la orden de lo que fundó Santa Beatriz de Silva, porque vemos también que enseguida en la historia de la orden, ¿no? Pues aquella bula inicial, ¿no? de interuniversa del Papa Inocencio VIII, pues se vino sucedida por otras bulas, ¿no? Y como un añadido, ¿no? de ajustando la orden concepcionista bajo como el apoyo de la orden franciscana, ¿no? Y de hecho hay muchas monjas que se llaman así, monjas concepcionistas franciscanas. Pero lo que tenemos que decir es que esta mujer es sierva de Dios y en proceso pidió la modificación de las constituciones generales, y la Santa Sede el 8 de septiembre de 1996, después de un periodo también largo, casi de 30 años, como ellas decían, hemos estado muchísimos años intentando volver a lo de nuestra Madre Beatriz, ¿no? Pues la Santa Sede se lo aprobó, y bueno, pues ellas viven dentro de la Orden de la Inmaculada Concepción, pero ellas viven con ese carisma primigenio de Santa Beatriz, de solo lo concepcionista, es decir, ellas no se llaman ni son franciscanas, y ellas se llaman Orden de la Inmaculada Concepción, ¿no? Esa espiritualidad está concentrada en un libro que yo quería recomendar, que se llama Hacia el amor perfecto desde el Monte Santo de la Concepción, de la BAC, que ella publicó pues en torno al año 1999, es un libro que ya tiene bastantes años, ¿no? Pero que ahí está recogida toda la espiritualidad de Sor Mercedes de Jesús, la espiritualidad concepcionista, especialmente hablando pues eso de la creación, la conversión, la consagración, los votos monásticos y la veneración a María Inmaculada, ¿no? Luego se han hecho otras publicaciones en torno a la biografía de Sor Mercedes de Jesús, como Nostalgia del Paraíso, de don Francisco Jiménez Gómez, también en la BAC, y otras publicaciones como Los Pensamientos de Madre Mercedes, que lo pueden encontrar en la web de las monjas concepcionistas de Alcázar de San Juan, y el boletín diario mensual, de la causa de beatificación. Para mí era una mujer que siempre que veía un sacerdote yo la veía que se emocionaba, era una mujer de Dios, y siempre me repetía mucho solo Dios, que recuerda mucho al hermano Rafael, ¿no? Pero una mujer enamorada de Dios, enamorada de la Iglesia, quería muchísimo a la Iglesia y a Santa Beatriz.
Ramón, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado. Sabemos que estarías horas hablando, pero como siempre nuestros tiempos son limitados y finitos y los oyentes de Radio María han terminado felices de poder escucharte, de evocar de una manera tan viva, tan directa, tan plausible el amor que Dios te ha puesto a esta Santa Beatriz de Silva, pero también a esta otra mujer de vida oculta como Sor Mercedes de Jesús, sierva de Dios del monasterio de Campo de Cristana. Pues muchísimas gracias. Voy a recordar a nuestros oyentes quién eres, así aunque sean 2 pinceladas, y terminamos con una oración a la Virgen María brevísima de Santa Catalina de Siena. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Ramón Sánchez Alarcos Díaz, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, nacido en Campo de Cristana, y de ahí el conocer tan a fondo la vida de Santa Beatriz, una gran santa para entonces y para hoy. Un instante, con tu permiso, Ramón, y concluimos con esta oración de Santa Catalina de Siena a la Virgen María. Oh María, mar sereno, María dispensadora de paz, María tierra fructífera, hoy María, te has hecho libro en el que se escribe nuestra norma, en ti hoy se escribe la sabiduría del Padre Eterno, en ti hoy se manifiesta la fortaleza y la libertad del hombre, porque fue enviado un ángel a anunciarte el misterio del plan divino y pedir tu consentimiento. Esperaba la puerta de tu voluntad para que le abrieras, quería venir a ti, y nunca hubiera entrado si no hubieras abierto, diciendo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ramón, muchísimas gracias, Dios te colme de bendiciones y te siga llenando de sabiduría en esa misión de ser director espiritual del Seminario Menor de Toledo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos y próxima santa y feliz Navidad. Dios les bendiga a don Miguel Ángel y a toda la audiencia de Radio María. Me uno a lo que acaba de decir Ramón. Feliz final de Adviento y buena Navidad para todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora